Primero un saludo a los miembros de la mesa principal, muy agradecida con el Colegio de Abogados por el honor que me hace de haberme invitado a esta incorporación para dirigirles unas palabras a los nuevos licenciados y licenciadas en Derecho que hoy se reciben su título ya que les habilita para el ejercicio profesional como abogados. En mi época las incorporaciones se hacían en la oficina del presidente de la Junta Directiva porque las incorporaciones éramos de 3 a 4 por incorporación y ahora pues ver esta cantidad de personas pues es muy bonito. Doblemente agradecida y orgullosa de estar aquí en el colegio bajo la presidencia de don Froilán Alvarado, que es un orgullo para mí que sea el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados por el excelente desempeño que él está teniendo en ese cargo. Ustedes han pasado ya por todo el proceso de estudios en sus respectivas universidades, han hecho todos los trámites para finalmente incorporarse al Colegio de Abogados, pero como decía el poeta libanés Jalil Gibran, cuando llegas a la cima de la montaña es cuando realmente empieza la ascensión. A partir de ahora es cuando ustedes, la vida los va a enfrentar a los retos que supone el ejercicio de la profesión del derecho en los diferentes campos y áreas en los que cada uno se vaya a desempeñar. Y créanme que lo más importante no es solo el conocimiento que ustedes hayan adquirido y que ahora deberán transferir a la resolución de problemas y de casos a los que los va a enfrentar la vida profesional, sino que lo más importante es, que ya se les ha dicho ahora, el ejercicio ético de la profesión. En el 2009, a través de una consultoría que contrató el Colegio de Abogados, se hizo un estudio con encuestas a ciudadanos, una encuesta nacional con una muestra significativa de ciudadanos para preguntarles qué es lo que esperan de los abogados. Lo principal que las personas, que los ciudadanos costarricenses pidieron de los abogados era que se comportaran de forma ética. No cuestionaban el cobro de honorarios, no decían que los abogados cobraban muy caro. La gente no le importa tanto el monto del cobro de honorarios siempre que vaya relacionado con el trabajo que se está haciendo, pero de lo que más se quejaban y de lo que más esperaban de los abogados era el ejercicio ético de la profesión. A ustedes la profesión los va a enfrentar con dilemas éticos muy serios, de diferente rango, pero todos son serios porque la ética es una cosa que se tiene que tomar muy en serio y de verdad que les deseo que ustedes puedan elegir porque las tentaciones pueden ser muchas de no comportarse porque el abogado tiene en sus manos los bienes y a veces hasta la libertad de las personas y puede ser muy fácil el querer o poder desviarse. Procuren siempre ejercer su profesión y dignificar la profesión de abogado de la forma ética en que se debe ejercer el derecho. Estudien siempre. Los conocimientos que ustedes han adquirido en la universidad se desactualizan a diario. Manténganse estudiando siempre. Recuerden el día de hoy el perfil idóneo de un profesional en derecho del siglo XXI es el de un abogado negociador, el de un abogado no que promueva el litigio por encima de otras formas de resolución de los conflictos que ustedes tengan en sus manos. Procuren estudiar y promover su formación también desde el campo de la resolución alterna de conflictos, pero también en el ejercicio ya sea de la judicatura, de las consultorías, siempre manténganse estudiando, manténganse el día, ese es uno de los mandamientos importantes del abogado, no crean que lo saben todo, porque el derecho, como el aire, decía Carlos Santiago Nino, está en todas partes y el derecho se modifica a diario porque se nutre de la realidad social. La producción legislativa, y hoy nos acompaña, que también es un honor tenerle aquí al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo.
La producción legislativa es constante, porque las leyes se renuevan, se derogan unas, se crean otras nuevas, se modifican las que ya existen y por lo tanto el abogado tiene que mantenerse estudiando siempre y constantemente. La profesión del abogado es una profesión muy digna, es de las profesiones que mayor aura tiene internacionalmente. Dignifiquen la profesión que ustedes tienen y por la cual van a recibir hoy su habilitación, que nunca jamás, ninguno de los que están hoy aquí, jamás tengan que pasar por la Fiscalía del Colegio de Abogados, que lamentablemente tiene que existir la Fiscalía, pero que ojalá ninguno de ustedes se vea nunca jamás en una situación donde se comprometa el ejercicio ético y probo de la profesión. Como les decía más al inicio, eso es lo que más se espera del abogado, el ejercicio ético, la lealtad procesal con la que aborde los asuntos que se le sometan a su consideración, ya sea como juez, ya sea como asesor, como consultor, funcionario público, funcionario privado. Recuerden siempre ejercer su profesión de manera digna, de manera ética y de manera proba. Yo se los estoy diciendo ahora y puede ser que saliendo de aquí se les olvide, pero la vida les va a enfrentar a esos dilemas éticos, porque la ética no se aprende en un curso, eso es a lo largo de la vida, y la prueba que ustedes tendrán pues es precisamente a lo que ustedes se vayan a enfrentar. Es muy importante también, lo que les decía, el mantenerse estudiando constantemente. El colegio siempre les está ofreciendo a sus agremiados constantemente capacitaciones. El Colegio de Abogados tiene un centro, además, que es el CAM, que es el Centro de Arbitraje y Mediación, para promover también el uso de la mediación, la conciliación, el arbitraje, como formas de abordar los conflictos. Tanto el Código de Moral Profesional como la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y algunas leyes especiales establecen un deber al abogado cuando asesora a un cliente, a una parte, de ofrecerle y mostrarle toda la gama de posibilidades que tiene para poder abordar su conflicto. Hay un mediador norteamericano, Harner, que él escribió un artículo muy interesante el año pasado que dice las cosas que no me enseñaron en una escuela de Derecho o en la escuela de Derecho donde él estudió. Eran 5 cosas, hay 4 que no recuerdo, pero se me quedó muy grabada una. Y él decía que una de las cosas que no le enseñaron en la escuela de Derecho era el tomar en cuenta la perspectiva de la otra parte. Él es un abogado experto en daños, tuvo un cliente que le dijo que había tenido un hecho de tránsito y que necesitaba cobrar una indemnización. Él le preguntó que cómo habían sucedido los hechos, que le contara, que tenía el deber de contarle las cosas tal y como habían sucedido y que él tenía el deber de confidencialidad y de secreto profesional. Y él cuenta que el cliente se enojó y le dijo: ¿para qué me pregunta? Lo que le estoy diciendo y por lo que le voy a pagar es para que usted me consiga la mayor indemnización de parte de la otra persona. Y entonces él le dijo: no, yo necesito saber, independientemente de que yo asuma representarlo, yo tengo que conocer cómo sucedieron las cosas y tengo que conocer también la versión de la otra parte. No olviden eso es muy importante. El abogado no es un asesor o defensor a ultranza de los intereses de su cliente. Tiene que hacerlo siempre en el marco de la moralidad, en el marco de la decencia, de la honestidad. Por supuesto que tiene que defender los intereses de su cliente, pero nunca pisoteando los de la otra parte. Y no solo lo decía este mediador norteamericano, yo creo que pasa en todas las escuelas de derecho. Eso es algo que no se nos enseña. Hay, como litigantes, como asesores, como consultores, siempre hay que tomar en cuenta la perspectiva de la otra parte, pero como jueces también. Ahora en Estados Unidos se escribe mucho sobre empatía judicial. El hecho de que a una persona se le nombre juez no lo convierte automáticamente en un ser objetivo, imparcial y neutral por sí mismo. Las personas
incluso de forma inconsciente, estamos llenos de prejuicios, de sesgos, de malas interpretaciones, y lo que tenemos que saber es que esas cosas existen para que a la hora en que tenemos que tomar una decisión o asesorar a un cliente, aunque seamos asesor de parte, tenemos que hacer las cosas de forma, o lo que se conoce como la lealtad procesal. Termino contándoles una anécdota. Ayer me correspondió asistir a un familiar. Yo litigo muy poco, pero asistir a un familiar en un juicio de tránsito que tenía por una colisión que había sufrido. Me enteré después de la audiencia de conciliación que la jueza no le correspondía el conocimiento de ese asunto, pero el compañero cojuez, que tenía otra diligencia, le pidió que la atendiera. Durante la audiencia de conciliación, la funcionaria de alguna manera trataba de forzar que una de las partes, porque fue una colisión múltiple, que no había tenido responsabilidad desde el punto de vista legal, participara en el pago de daños y perjuicios que le correspondía a la persona que asumió la responsabilidad con respecto a las otras personas que habían colisionado, y donde se le hacía ver que eso no estaba bien, que eso no era correcto. Al terminar la audiencia, lo que refirió era que lo que quería era que el asunto terminara rápido para no tener que conocer el expediente, dictar sentencia y tener que tener un expediente más pendiente ahí. Eso es de inspección judicial. Eso es un comportamiento antiético de un juez. Ese es el tipo de cosas a las que ustedes se van a enfrentar. No sigan la corriente, no digan, bueno, como lo hace un juez, entonces yo también lo puedo hacer. O si eso le puede favorecer a mi cliente, lo voy a hacer. Repito, es muy fácil decirlo. La cuestión es que ustedes tengan la capacidad, cuando se enfrenten a ese tipo de cosas, de tener la valentía de decir que no y actuar de forma correcta. Si todos los abogados, sea cual fuere la forma en que ejercen su profesión, actúan de esa manera, el ejercicio de la profesión sería incluso más sencillo para los mismos abogados, porque a veces los mismos abogados tienen que cuidarse de otros abogados. Y eso es muy triste. La profesión es muy bonita, pueden sentirse muy orgullosos de la profesión que ustedes han elegido. El abogado puede hacer cosas muy buenas, porque a través del ejercicio de la profesión puede ayudar a las personas. No les voy a preguntar por qué estudiaron Derecho, porque cuando yo daba introducción al Derecho y le preguntaba a los estudiantes, muchos decían que era por la justicia, pero no sabían qué era la justicia, y otros menos, los más sinceros, decían que era para ganar plata, para hacerse millonarios, para tener 2 celulares, tener un Mercedes-Benz. Bueno, hoy que reciben su título de abogado y que a partir de mañana ya pueden ejercer la profesión, valoren y evalúen los motivos por los cuales quisieron estudiar Derecho, y sobre todo tengan muy presente dignificar esta bonita profesión. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias.